Buenas tardes, bienvenidos a la clase de retroalimentación de filosofía. Soy la profesora Paula Ábalos Vergara y en esta oportunidad vamos a revisar las guías número 1 y número 2 de esta asignatura. Las principales dificultades en la guía 1 fueron las relacionadas con la pregunta número 4, que exigía una respuesta de desarrollo. En esta pregunta, la mayoría, en general, los alumnos tuvieron dificultades para responder la segunda parte de la pregunta que está aquí indicada con rojo. ¿Quiénes son los caminantes y con qué finalidad se mencionan en este estudio? Entonces, por lo general, los alumnos se quedaron en la identificación de estas personas, pero no terminaron de responder la pregunta, muy necesaria para hacer una comparación que era en el fondo lo que se estaba esperando ya de este ítem. Las siguientes preguntas que causaron dificultad fueron la número 7, 8 y 9 de desarrollo. Bueno, en general, en realidad toda la guía era de desarrollo, pero estas eran de formulación personal, a partir de lo que habían visto en el análisis de video. La evaluación, teníamos que era una evaluación de acuerdo a rúbricas que estaban, en cada guía están indicadas y socializadas, y el puntaje máximo era de 50 puntos. En la actividad de la primera guía lo que se estaba solicitando era un análisis de video acerca de un mini reportaje que se llama El secreto en la montaña. Sobre la guía número 2, tenemos que también hay una pregunta de desarrollo que causa dificultad a los alumnos, ¿ya? En esta segunda actividad, perdón, la evaluación era también de acuerdo a rúbricas y el puntaje máximo era 50 puntos. En esta segunda actividad se solicitaba un análisis de texto del filósofo Jorge Eduardo Rivera, una pequeña obra que se llama De sombras y nostalgia. Los alumnos debían realizar un ejercicio de completación para evaluar la atención en la lectura y luego un ejercicio de desarrollo que es, como ya decía, el que causó mayor dificultad. De aquí uno puede concluir que hay una gran dificultad en el tema en el ejercicio de la escritura, del desarrollo de ideas. Entonces, vamos a tener que ir reforzando esa habilidad, muy necesaria para todas las otras asignaturas. Tenían que redactar en 10 líneas, por lo menos, la vivencia que comenzó la vivencia del alumno, ¿ya? Que comenzó a expandirse a partir del problema del coronavirus. ¿Cómo has vivido este proceso? ¿Cómo te sentiste? ¿En qué te ha hecho pensar este episodio que nos tiene a todos en cuarentena? Eso fue a partir del el mes, más o menos, abril, mediados de abril. No, marzo, perdón. Eso con respecto al análisis de las guías, porque no puedo dar respuestas mientras que todos los alumnos no las hayan desarrollado. Se comprenderá. Bueno, entonces, quiero ir ahora a un pequeño repaso de los contenidos, ¿ya? De los contenidos que estaban en el fondo de estas guías. Entonces, la clase de reforzamiento sobre filosofía, ya relacionada con la primera unidad. La primera unidad que se llama ¿Qué filosofía? Y sintetizamos esos contenidos en las guías 1 y 2. Y el objetivo que abarcaba a las dos guías era describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas. Algo ambicioso el objetivo, pero que sí, yo creo que los abordamos bastante bien en esas dos primeras guías. Entonces, lo que voy a hacer en esta presentación es ir
especificando cada uno de esos quehaceres, de esas características del pensar filosófico. Los vamos a ir señalando aquí con morado y vamos a hacer una pequeña explicación. ¿Cuáles son las características del saber filosófico? Lo primero y lo más básico es que es la búsqueda de la verdad, si se pudiera definir en términos simples, ¿ya? La etimología o el significado del término filosofía, si uno la desglosa, es amor a la sabiduría o amor a la verdad. ¿Ya? Entonces, la filosofía sería el impulso que lleva al hombre a tratar de entender y de responder las grandes preguntas del ser humano. Es la curiosidad y la pasión por conocer aquello que no entiende o que desconoce. Una segunda característica es el asombro, ¿ya? Que fue un tema para los filósofos griegos que iniciaron todo este cuento. El asombro, o yo me asombro porque desconozco el origen de un hecho. Obviamente que no nos asombramos de algo que ya conocemos. Y bueno, Aristóteles fue el que empezó a darle forma al tema de la filosofía, de qué era, qué persigue, ¿ya? Él empezó con esto del asombro, de la extrañeza, de la infamiliaridad. Y es muy común en filosofía esta imagen de los niños, de la primera infancia, o de la primera y la segunda infancia, cuando los niños se asombran porque no conocen el mundo, es algo nuevo para ellos. Entonces, bueno, se supone que cuando vamos adquiriendo experiencia, vamos dejando de extrañarnos, pero la idea es que nunca dejemos de hacerlo porque eso es lo que nos mantiene con el deseo de saber y conocer. A partir de la curiosidad, entonces esbozamos una pregunta. Y esta es una tercera característica del saber filosófico. Con la pregunta se inicia la investigación. ¿Ya? Jorge Eduardo Rivera, en el texto que aparece en la guía número 2, analiza el origen de la palabra preguntar, o de este definitivo, preguntar. Entonces viene del latín, que es percuntari, y que significa vacilar. Yo pregunto porque no me siento seguro de algo, y eso me conduce a investigar. Obviamente que nosotros preguntamos algo que no sabemos, preguntamos cuando estamos desorientados, cuando necesitamos ayuda o una aclaración. Por lo tanto, es una situación vital la que nos lleva a preguntar. Seguimos con las preguntas. En filosofía, las preguntas van más allá de la particularidad hacia una inquietud universal. La pregunta filosófica no es cualquier pregunta. Trascendemos desde lo individual a lo colectivo. Es decir, salgo de mi experiencia particular, salgo de mi egoísmo para ir más allá, más al fondo, ¿ya? De una pregunta que explica muchas cosas. Por ejemplo, si yo siento que, no sé, se me pasó el tiempo muy rápido, me pregunto a lo mejor, bueno, se me pasó el tiempo rápido porque estaba haciendo algo que me gustaba. Pero el filósofo va más allá de eso, va a preguntarse qué es el tiempo, por qué se estira ya el tiempo, por qué se expande, ya, y por qué después se hace tan breve, por qué es tan raro. Y entonces trata de entender esta categoría, ya, que ha sido un misterio para toda la historia. Además, las preguntas filosóficas, ahí me falta la S para indicar el plural, se repiten a lo largo del tiempo y del espacio. Es decir, que están las mismas preguntas que se hacían nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y tal vez quizás hasta se extiende hasta antes de Cristo. Las preguntas se repiten, son las mismas, lo que cambia son las respuestas. ¿Ya? Y esas preguntas que nos podemos hacer nosotros y que se hizo un griego de antes de Cristo, se llaman preguntas trascendentales, que van más allá o que se hacen en todo momento y lugar. Y yo creo que si ustedes las revisan, son las mismas que se hacen ustedes también. Por ejemplo, ¿existe Dios? Que es una pregunta que nos va a seguir hasta que se acabe la humanidad, si es que termina. ¿Qué es el tiempo? Como ya lo mencionábamos, el tiempo y el espacio son dos preguntas muy recurrentes en filosofía. ¿La belleza es objetiva? ¿La belleza, la verdad, la justicia, todos esos valores son los mismos para todo el mundo? ¿Estamos solos en el universo?
¿Somos la única inteligencia que trata de entender esto? ¿Cuál es el sentido de la vida humana? Muchas veces nos preguntamos cuál es el sentido de nacer y morir. O sea, tiene que tener una finalidad, eso, una finalidad para nosotros o para una mente externa, que es la nada, un tema muy tratado en el siglo XX. El ser humano es perverso por naturaleza, ¿ya? Muchas veces nos extraña tanta la maldad de algunas personas que nos lleva a preguntas como esta. Como verán, muchas de estas preguntas a lo mejor en algún momento de nuestra vida se volvieron problemáticas, ¿ya? Y quedan abiertas porque las preguntas de filosofía son abiertas, no son cerradas como la de la física, la de la matemática, donde las multiplicaciones siempre van a tener el mismo resultado. En filosofía, ¿ya? Puede haber múltiples interpretaciones acerca de un mismo problema, ¿ya? Y nunca, a lo mejor nunca se van a resolver, pero sí permiten que avance el conocimiento y la ciencia. Después de la pregunta, entonces viene el tema de las respuestas. En filosofía existe una pluralidad de respuestas frente a la misma pregunta. En la historia de la filosofía, las preguntas se han mantenido por siglos, como veíamos ya en la diapositiva anterior, pero las respuestas son múltiples, incluso contradictorias entre sí. Aquí vemos una suerte de debate, de un hemiciclo, o un congreso, un parlamento, donde obviamente hay muchas posiciones antagonistas y contradictorias entre sí, pero no menos válida por eso, ¿ya? Porque si tiene una estructura sólida, debería ser válida. Entonces, ahí está el asunto de cómo se mantienen respuestas contradictorias y son igualmente, y por lo mismo hay que ser tolerantes, porque son todas válidas y están bien construidas. Por eso es necesario la lógica, y aquí pasamos a otra característica de la filosofía. La lógica, que es la herramienta que nos sirve para garantizar la coherencia interna de las respuestas y fundamentaciones que desarrollamos, ¿ya? Es decir, nosotros podemos pensar muchas cosas, pero si no son coherentes, no nos sirven para defender nuestras ideas. Y nosotros tenemos que aspirar a defender nuestras ideas, para hacer valer nuestros derechos, por ejemplo. Entonces, para eso tenemos estos métodos, la lógica, que es un camino, porque método significa camino, un camino hacia una construcción, que es mi idea en el fondo, que estoy defendiendo. Hay otros métodos, por ejemplo, el análisis, la síntesis, la deducción, inducción, empírico, entre otros, que vamos a ir viendo en la medida que nos dé el tiempo, ¿ya? Y la priorización de objetivos que ha establecido el Ministerio. Y por último, la filosofía no parte de la pura especulación, sino de la experiencia. Muy importante, la especulación es como algo que flota, es la teoría, una abstracción, ¿ya? Algo que no se junta con la experiencia, ¿ya? Pero todo lo que se suele pensar que la filosofía es algo muy efímero, sin embargo parte de la experiencia, ¿ya? Y poníamos en la guía número 2 la situación de estos dos filósofos, Descartes y Kierkegaard. Descartes porque les contaba que a partir de un resfrío que él tuvo, la alucinación de su fiebre, entonces le encuentra la solución, una respuesta a una problemática que se venía haciendo hace tiempo. Y Kierkegaard, que a partir de su decepción amorosa, que lo llevó al fondo, ya al desgano con la vida incluso, a partir de ahí surge o resurge y edifica todo su sistema filosófico, que va a ser muy importante después, porque él muere a mediados del siglo XIX y al siglo siguiente, en 1930, se le hace un homenaje como el origen del existencialismo, que fue una dirección filosófica muy importante del siglo XX. Entonces vemos aquí dos ejemplos en donde la experiencia es la que dio origen a grandes sistemas filosóficos. Bueno, entonces son nuestras experiencias o nuestras vivencias las que nos conducen a la reflexión sobre, por ejemplo, el sentido de la vida, ¿ya? Y esto también lo menciona Jorge Eduardo Rivera en su texto, que tenían que analizar en la guía número 2, acerca de que las cosas que son
muy obvias para nosotros, muy cotidianas, o que las pasamos sin detenernos en ellas. De repente se nos vuelven complejas, de repente se nos vuelven problemas, o la piedra en el zapato que no nos deja avanzar. Entonces nos detenemos y la transformamos en un objeto de problema que empezamos a estudiar y a investigar. Y bueno, es una experiencia por la que pasamos todos los seres humanos. Obviamente que ustedes son muy jóvenes, pero seguramente ya les ha pasado varias veces. Así que saquen provecho de esas experiencias. Bueno, pues esta presentación termina con una actividad en donde hay un enunciado y dos alternativas de respuesta. Ustedes tienen que ver con cuál de las dos se quedan, y en la diapositiva siguiente viene la respuesta correcta. Y así son varias preguntas, no recuerdo cuántas, no suelo enumerar las cosas. ¿Ya? Así que es una actividad para que ustedes, es bien sencilla, ojalá que la puedan realizar y espero que les vaya muy bien, porque así se miden ustedes mismos, que es lo más importante. Así que, bueno, eso es lo que le quería presentar en esta presentación. Espero que la hayan atendido y que puedan resolver esta actividad gracias a esa atención. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Disculpen las equivocaciones. Hasta luego.